otro espacio de integración nuestra-americana, para utilizar las palabras de José Martí. El segundo encuentro de jóvenes investigadores. En primera instancia vamos a contar con la participación de Lisette López Bajo. Estudió su pregrado en filosofía en la Universidad de Cartagena. Hizo una maestría en ciencias políticas en Flalso, Ecuador. Actualmente se desempeña como coordinadora del programa de filosofía. Es nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, casi todo en el programa. Y tiene hoy el honor de presentar, colaborarnos con una presentación que tiene que ver con el revolución y sujeto revolucionario en América Latina. Creo que esas son la presentación. Lisette, bienvenida. Los micrófonos y las pantallas son tuyas. Quedamos a tus órdenes desde ya. ¿Se ve la presentación? Ya te digo. Sí, ahí se ve, exactamente. ¿Cuánto tiempo le vamos a dar? ¿Media hora como lo anterior también? Sí, media hora. Bueno, la llevas contada, por favor. Dale. Bueno, listo, perfecto. Déjenme asegurar antes acá que no me vaya a quedar sin baterías antes de que se acabe la presentación. Dale. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero agradecer el espacio que me han brindado para hacer esta presentación. Sé que he escogido un tema bastante espinoso y bastante difícil, porque no es fácil hablar de revolución y de sujeto revolucionario en América Latina, sobre todo porque por revolución se pueden entender muchísimas cosas. Es un concepto de esos que puede parecer una noción confusa. Entonces, al hablar de revolución, estamos preguntando, bueno, ¿qué implica la revolución? ¿Qué es eso de revolución? ¿Y cuáles son los sujetos que están ahí? Entonces, sé que aquí hay muchos historiadores y bueno, sé que ellos son muchísimo más específicos y muchísimo más detallados en el momento de trabajar los periodos. Los filósofos y también los politólogos, porque esa ha sido mi formación, a veces solemos ser mucho más ambiciosos en la presentación de las cosas, pero bueno, voy a intentar ser lo más sucinta y lo más resumida posible, y tampoco voy a abarcar todos los procesos revolucionarios en América Latina, que han sido muchísimos. Voy a comenzar con una frase de Fidel Castro pronunciada en 1961, dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y esta frase de uno de sus discursos no la he escogido aleatoriamente, sino que la he escogido con un sentido y con un propósito que espero que desarrollarlo a lo largo de mi presentación. Decía que no es fácil hablar de revolución en América Latina, y hablar de revolución. ¿Qué es eso de hablar de revolución? Porque cuando hablamos de revolución siempre han marcado unos hitos en la comprensión de ese tema, sobre todo las revoluciones de Estados Unidos por la independencia, pero también de la Revolución Francesa como el hito de lo que es una revolución y como un cambio de status quo al cual esperaban los y las que participaron dentro de estos procesos, que esperaban un cambio. Pero cuando hablamos de América Latina, con toda la inestabilidad política, con los cambios de régimen, con los cambios de sistema político, la situación parece y resultaría mucho más difusa. Entonces, me he centrado mi presentación sobre todo en el siglo XX, uno por una cuestión metodológica, y es que él es el siglo que mejor conozco, ¿no? Y entonces eso de entrada lo voy diciendo, el siglo XX es el que mejor conozco en América Latina, pero nosotros hablamos de revoluciones en el siglo XXIX en América Latina, pero estas revoluciones del siglo XIX, bueno, finales del siglo XVIII y sobre todo todo el siglo XIX, teniendo en cuenta que Cuba se independiza hasta el final, las revoluciones por la independencia y su desligamiento de las colonias europeas, en la gran mayoría de los casos, sobre todo las colonias
que pertenecían a Portugal y las colonias que pertenecían a España, puesto que todavía hay colonias en el Mar Caribe que pertenecen a Inglaterra y a Francia. Y tenemos otros procesos revolucionarios en América a lo largo del siglo XX, que son los que a mí me interesarían exponer, y hoy, en el siglo XXI, también estamos hablando de revolución. Por ejemplo, podemos recordar cómo estos gobiernos progresistas, podríamos discutir si son progresistas o no, que comenzaron con Hugo Chávez y que se llamaron a sí mismos progresistas y que luego también se llamaron revolucionarios, ya se llamaron de socialismo del siglo XXI, y todo lo demás tienen también un carácter revolucionario o pretenden ser revolucionarios. Pero todas esas revoluciones tienen características completamente diferentes en cada uno de los periodos. Yo me centro, vuelvo y digo, en el siglo XX. ¿Por qué el siglo XX? Porque creo que ahí podemos entender muchas de las cosas que también están pasando hoy y que exigen una revisión de eso. ¿Qué entiendo por revolución? Creo que están viendo mi pantalla. Lo entiendo como un movimiento vigoroso encaminado a la liquidación de lo que se denomina ese antagonismo básico. Y ese antagonismo básico yo lo entiendo como los conflictos que se presentan entre distintas etapas. Lice, disculpa que te interrumpa. Hay unos estudiantes que están pidiendo que por favor si puedes engrandecer más las diapositivas porque no alcanzan a ver bien. Ah, listo, perfecto, que no tengo los Dale. comentarios. ¿Ahí? ¿Se ve mejor? Sí. Sí, perfecto. Bueno, listo. Lo que yo voy a entender por ese antagonismo básico, sobre todo en América Latina, es el enfrentamiento y la confrontación entre unas élites sobre todo y en su gran mayoría, élites terratenientes en su momento, y el pueblo en general, y de dos sociedades. Aunque ahí podemos hablar también de matices sobre quiénes eran los revolucionarios y cuáles eran las fuerzas antagónicas que se estaban presentando. Este proceso revolucionario en América Latina es tanto objetivo como subjetivo, porque pretende el cambio del status quo, pretende mejorar las condiciones de los que se están revolucionando, y hay una exigencia de demanda que en algunos casos se van a mostrar como reformas, como cambios de la Constitución, como cambios constitucionales que implicaban cambio de la Constitución. Por ejemplo, en Colombia tenemos a lo largo del siglo XIX varias constituciones, y en todos los países de América Latina encontramos constantemente los cambios en las constituciones. Pero también no necesariamente conllevan a cambios en las constituciones, sino también a reformas también de carácter social. Y esa revolución debería llevar, o ese proceso de revolucionario debería llevarnos a nosotros a un proceso de emancipación. Y una de las cosas con las que a veces no nos podemos poner necesariamente de acuerdo es si realmente los procesos revolucionarios llevaron a un proceso de emancipación en América Latina. Y este proceso de emancipación en América Latina, sobre todo, debería llevarnos a una construcción de una sociedad colectiva. Y lo que encontramos a lo largo del siglo XX es esa búsqueda de la emancipación, sea que se haya logrado o no, y eso tendríamos que verlo en pleno siglo XXI, analizando el siglo corto XX, aunque yo no sé si esa categoría de Hobsbawm aplicaría tan radicalmente aquí, pero lo que hay es cómo los sujetos van a buscar, o es un intento de búsqueda también de ese carácter emancipatorio, los sujetos que se revolucionan. Y he escogido muy adrede dos hitos revolucionarios de América Latina que van a marcar la pauta, como soy siendo tan ambiciosa y tan amplia en el periodo que escojo. Dos hitos revolucionarios de América Latina que a mi juicio marcaron la diferencia y generaron una pauta de cómo comprender, y también un deseo aspiracional de cómo comprender las revoluciones en América Latina. Y yo creo que son dos, aunque en cada país, y eso pasa, y digo que son estos hitos porque en cada país, en cada época, también va a haber momentos y va a haber espacios de reclamos, de resistencia,
de confrontación, sobre todo con el Estado, para exigir nuevas demandas. Y estos dos momentos es uno, el de la Revolución Mexicana, que se dio en 1910, y aunque la revolución ya se estaba gestando, ¿no? Y estas fechas históricas no se deben a veces tomar tan tajantemente como esto pasó este día y a partir de ahí, sino que como son procesos, implica que ya había desde antes unas demandas y unos requerimientos que llevaron a la construcción de esa revolución. Y lo otro es la Revolución Cubana de 1959, que va a marcar también todo un hito en América Latina con respecto a cómo debía conducirse la revolución. Y va a tener unas implicaciones notables en el desarrollo de la historia posterior de los años 60 en nuestra región. Con respecto a la Revolución Mexicana y quiénes son esos sujetos de la revolución en la revolución mexicana, porque el título de mi ponencia es Revolución y Sujeto Revolucionario, los expertos están en una discusión, ¿cierto? Y la Revolución Mexicana también en su revisión bibliográfica lo que uno encuentra es son distintas generaciones que han intentado explicar cómo pasa y cómo sucede la Revolución Mexicana. Y en esta Revolución Mexicana, para explicarla, encontramos tres generaciones que intentan explicar cómo sucede. Sobre todo porque las revoluciones no considero que sean homogéneas y no creo que son procesos monolíticos, sino que confluyen diversos actos mucho más heterogéneos y muchísimo explicarlo a partir de que los sujetos que estaban ahí presentes fueran uno y el mismo. Por ejemplo, en la Revolución Mexicana tiene un carácter, la revolución, sobre todo la parte que viene de los zapatistas, tenía un carácter marcadamente campesino, popular y agrario, pero también estaban participando otras clases políticas. Y dentro de esa revisión de la Revolución Mexicana, por ejemplo, hay una primera generación que va a decir que los sujetos de esa revolución eran populares, eran campesinos, eran agrarios y eran nacionalistas. Pero esta revolución se va a enmarcar sobre todo dentro de una revisión de los que estaban viviendo la revolución y también necesitaban exaltar el carácter de la revolución. Mientras que una segunda generación de historiadores que intentan explicarle el fenómeno de la revolución de 1910 van a decir que si bien es cierto que es popular, que si bien es cierto que es agraria, es espontánea, hay una sólida participación femenina y hay una reivindicación aquí porque en la primera revisión de la revolución esta va a ser un carácter marcadamente masculino y lo que va a ser esta segunda generación de historiadores es decir, no, mira, también hubo una sólida participación femenina y una confrontación en gran escala de campesinos y de terratenientes. Y una tercera generación de historiadores va a decir que la revolución estas dos primeras versiones también venían muy desde arriba, pero esta tercera generación va a explicar la revolución como una historia desde abajo. Y cuando se construye una historia desde abajo, también los sujetos que están dentro de la revolución son explicados de una manera diferente, porque es como si nos contaran la historia de quién escribe la historia de manera oficial y quienes no aparecen necesariamente en esas primeras versiones de las revoluciones. Lo que sí está claro es que, digamos, dentro de los últimos escritos que hay de la Revolución Mexicana, porque además se ha producido toda una cantidad de bibliografía sobre la Revolución Mexicana y de la importancia además que tuvo en su momento para el resto de América Latina, era que había una participación del campesinado. Esta primera generación de historiadores va a decir que en realidad los campesinos funcionaban más como peones y tuvieron una participación limitada y eran más las élites las que estaban en confrontación, sobre todo porque bueno, el porfiriato lo que había hecho era generar como unificar el caudillismo, un fenómeno que era o que es tal vez muy, muy frecuente dentro de la historia de América Latina, pero estas nuevas revisiones van a poner también en sujeto del campesinado, del agrario, con un nivel de importancia muchísimo más. Pero que donde lo podemos notar sobre todo en la revolución zapatista,
que era de carácter popular y agrario. Recordemos que habían además otros movimientos dentro de esta revolución, como la cristiana, como el villismo, que también van a tener una participación. Y que también el mismo México no es un país homogéneo y unificado, sino que en cada región del mismo país la revolución va a tener unas características distintas, ¿no? Pero lo que sí estaba presente era que en esta primera revolución también había un interés por una reforma agraria y que va a ser muy presente a lo largo de la década del 10 y va a ser muy presente a lo largo de la década del 20 en América Latina. La búsqueda de la reforma agraria, porque había, y eso fue una herencia, además, por ejemplo, en el caso de Colombia había sido también una herencia de los procesos revolucionarios, ¿no? Entonces no había había grandes terratenientes que controlaban una gran parte de la tierra y había un campesinado pobre. Sin embargo, estas revoluciones también tuvieron un carácter urbano y también tuvieron una participación de los obreros del momento dentro de las revoluciones. A diferencia de lo que va a pasar con las revoluciones del siglo XX, después de los 60, es que si bien es cierto que había una gran cantidad de una masa que era analfabeta, que estaba, decían algunos que estaba desorganizada, lo cierto es que estos sujetos empiezan a exigirle demandas al Estado y empiezan a ver una serie de reformas. Pese a la debilidad que siempre se ha cuestionado, sobre todo los politólogos lo han hecho, y es cuestionar la debilidad del Estado, de los estados latinoamericanos, justamente estos sujetos revolucionarios aparecen en la búsqueda de esa serie de demandas y estas luchas se dan necesariamente contra el Estado porque ven en el Estado ese sujeto que debe donde se deben hacer las reformas. Y lo cierto es que durante la década del 10 y la década del 20, en muchos países de América Latina, por ejemplo, en el caso de Ecuador, el caso de Uruguay, en el caso de Uruguay con la Revolución Batista, en el caso de Ecuador con la Revolución Alfarista, va a darse una serie de reformas sociales y una serie de reformas de impulso, por ejemplo, a la educación. En Ecuador, por ejemplo, sucede que la educación se vuelve laica, el Estado asume la educación y eso va a permitir también una serie de cambios a nivel cultural. Van a aparecer los primeros escritores que van a darle un impulso a la literatura, pero también van a aparecer toda una serie de pintores y de artistas y este gremio que le va a dar un impulso. Entonces, inicialmente, aunque si bien es cierto, habían unas demandas de transformaciones, sobre todo la lucha por la reforma agraria, que ha sido una constante en América Latina, también va a tener unos cambios que van a repercutir sobre la educación, sobre la cultura y sobre el arte en América Latina. Y en estas primeras revoluciones, sobre todo, va a aparecer el tema de patria, cómo se construye el concepto de patria, qué es la patria en pleno, con un Estado que digamos que a nivel institucional era bastante débil o que no tenía las características necesariamente, que no tenía, por ejemplo, de las características del Estado beberiano, ¿no? Sino que presenta una serie de anomalías. Y la construcción de la patria, este concepto, va a aparecer sobre todo en estas revoluciones, ¿no? Y se va a aparecer también un fenómeno que es bastante complejo, que es el del nacionalismo. Y con este fenómeno del nacionalismo que está muy presente en estas revoluciones del 10 y del 20, no que es un concepto además real, que es un concepto positivo y complica además el proceso y que va a ser insuficiente si nosotros entendemos esto en medio de los conflictos de clases y de los estamentos que habían ahí. Y hay otro tema que lo vuelve todavía más complejo, el tema del nacionalismo, que está bastante ligado a estas primeras revoluciones, y es que asimismo los dictadores de la época también apelaban a la construcción de una nacionalidad. El problema, sobre todo, por ejemplo, en el caso del Ecuador, es otro caso que conozco bastante bien porque además estudié allá, este carácter de la nacionalidad tenía que ver con un carácter
marcadamente religioso, marcadamente conservador, y así se sucede también en otras partes de América Latina para la época. Y pasando, porque no sé qué tanto tiempo me queda, si estoy bien de tiempo. Estás bien de tiempo, estás bien, ¿eh? Sí, está bien, Sí. tienes 10 minutos. Exacto, Okay. Yo también conté lo mismo, Giovanni. Listo, perfecto. El otro ejemplo, y salto en el tiempo, que bueno, voy a saltar varios años en el tiempo. El otro ejemplo de revolución que yo quería analizar era el ejemplo de Cuba, que se convirtió en el ejemplo a seguir de las revoluciones. La revolución cubana sucedió, bueno, se da después de un largo proceso, además logra por fin conseguir la victoria en 1959. Hay una canción de Silvio Rodríguez que se llama, por cierto, Primero de Enero, que es muy bella. Fue la primera vez, tiene un alto impacto en lo que va a ser las revoluciones posteriores y lo que va a ser sobre todo en América Latina las luchas guerrilleras que se dieron de manera posterior a partir de los 60 y de los 70. Y por tres razones para tener este cambio va a ser tan importante Cuba en las revoluciones posteriores o en la lucha guerrillera sobre todo, y las luchas de resistencia en América Latina. Primero porque fue la primera revolución en donde un régimen radical y revolucionario lograba tomar el poder, además de él permanecer y consolidarse en él con un amplio apoyo popular. Otro era que pese a la tendencia, sobre todo en América Latina, sobre todo por afiliarse a partidos de derecha, o a una gobernanza de la derecha, este régimen se autoproclamaba marxista y contrario a los intereses norteamericanos, adscribiéndose geopolíticamente al bloque soviético. Con respecto a la adscripción al bloque soviético, creo que también la revolución cubana pasa también por una serie de fases y momentos en los que no necesariamente era tan prosoviética, digamos. Eso ya va a tomar un par de años a partir de 1959 y a lo largo de la década de los 60. Y lo otro era que Cuba se presentaba como el ejemplo de, tenía aspiraciones expansionistas de la región y tenía bien conocida la historia que, por ejemplo, después de 1959, sobre todo el Che empieza a viajar empieza a viajar por América Latina para formar los cuadros guerrilleros, ¿no? Y aquí es importante, sobre todo, tener en cuenta, y tomo el año del 1968 como un año de referencia importante para nosotros, porque este año va a ser el año internacional de la región, ¿no? La región va a tomar otro carácter y van a aparecer unos sujetos en resistencia. Hay unas condiciones estructurales, yo creo que todavía no estamos en una completa superación de estas condiciones estructurales. Cada país, el fenómeno de resistencia, de lucha guerrillera tuvo sus diferencias, habían semejanzas, pero también hay muchas diferencias. Creo que también mezclamos en una sola cosa a veces América Latina, quiero prevenir sobre eso. Creo que también hay que ver cada caso con lupa porque dentro de los países se presentó de manera diferente, pero sí hay dentro de lo que he investigado, unas condiciones estructurales que estaban presentes a lo largo de toda la región. Uno es la violencia policial, por ejemplo, nosotros lo podemos encontrar claramente evidenciado en los casos de México con el Estado PRI, donde, bueno, México tuvo durante 70 años, desde 1932, si no estoy mal, hasta el 2000, el mismo partido de gobierno. Y una de las cosas que hizo el PRI a lo largo de todo su largo periodo de mandato era el uso de la violencia policial y el asesinato sobre todo de estudiantes. Esto se presentó como una constante, pero también sucede en otros países de América Latina, como por ejemplo en el caso de Brasil, sucede en Colombia también, y sucede, por ejemplo, otro ejemplo muy claro es el caso de Argentina.
Las masacres contra líderes, sobre todo, no solamente contra líderes sociales, una constante que también han tenido, y el otro es un fuerte autoritarismo. El caso de México, para quien la revolución de 1910 había quedado atrás, es otro caso también ejemplar del abuso de la autoridad. El caso de Chile, que también fue uno de los más notables, y además el caso de Chile es trágico, es triste, porque derrocan a un poder elegido democráticamente y se instaura una larga dictadura que va a acabar con las formas de vida tradicionales y la esperanza también de toda una región. Y dentro de estos nuevos actores, si bien es cierto que durante la década de 1910 y 1920 había una participación fuerte del campesinado, de sectores obreros y de un proletariado en su mayoría analfabeta, el sujeto de la revolución después de los 60 va a ser otro. Va a tener participación campesina, va a tener participación del proletariado, pero el proletariado ya no tan homogéneo ni tan unificado. Y lo que ahora sí va a aparecer, y como un actor fuerte con nuevas maneras de resistencia, son los jóvenes. Y lo pongo aquí en primer lugar, incluyendo tanto mujeres como hombres, por ejemplo, que participaron, que se unieron también a la lucha guerrillera y que tenían unas nuevas formas de resistencia. Y estos jóvenes, por lo general, eran de clase media, venían de sectores populares. Después del 68 hay un marcado de las revoluciones, que entre otras cosas, después del 68 no es solamente la exigencia de nuevas demandas, de más bienestar, de un cambio, de unas reformas sociales, educativas que eran necesarias, de inclusión a la población, y era sobre todo el sujeto, los jóvenes universitarios quienes en su gran mayoría estaban participando. Van a aparecer las clases medias, jóvenes universitarios, van a aparecer las mujeres como en los grupos consolidados como feministas. Si bien es cierto, ya había una participación de las mujeres en las primeras décadas del 20, y sobre todo la lucha de las mujeres está encaminada por lograr el voto y convertirse en sujetos políticos. A partir de los años 60 ya la lucha no solamente va a ser por la obtención del voto, sino por mayores espacios de participación, el control sobre el cuerpo, entre otros temas. Va a aparecer la iglesia, y aquí es cuando aparece, bueno, una de las figuras más emblemáticas es el cura colombiano Camilo Torres, y todo el impulso de la teología de la liberación, entre otras cosas, porque la iglesia, empieza a hablar de la necesidad de ver más hacia los pobres, y aparecen también los sindicatos de una nueva, exigiendo más y nuevas demandas. Hay un carácter marcadamente urbano en estas a partir del 68. Hay una gran concentración en las ciudades, y esta gran concentración en las ciudades yo lo veo como un factor también determinante. Hubo una fuerte migración hacia las ciudades, y esa migración sobre todo se concentró en las periferias, y muchas de estas periferias vivían marcadas por la pobreza. Y esa pobreza y esas condiciones de desigualdad también marcaron el nuevo rumbo y las nuevas consignas que se dieron a partir del 68. Cuando hablo del 68, no solamente hablamos de mayo del 68, por ejemplo, por lo menos aquí en América Latina los estudiosos dicen, bueno, en realidad el 68 comienza en el 67, en octubre del 67, cuando matan al Che Guevara, y eso también da un impulso sobre lo que iba a ser las exigencias y las demandas. Y aquí aparecen sobre todo los grupos de guerrilleros que van a presionar el Estado, pero yo creo que más los grupos de guerrilleros también, todo un movimiento cultural frente al que el Estado se da cuenta que son realmente los que realmente le hacen oposición. Y lo que van a hacer estos nuevos grupos, estos jóvenes universitarios, es a reclamar y a decir y a mostrar que las instituciones clásicas ya no estaban dando una respuesta frente a las nuevas necesidades que había. Por ejemplo, ya no estaban dando respuesta ni los partidos políticos, ni la prensa de la misma manera, ni la prensa, y había ni el Estado mismo
podía dar respuesta a las nuevas necesidades. Es decir, y lo vieron como una forma, y lo vieron como los enemigos. Y muchos de estos jóvenes se unieron luego a los grupos guerrilleros. Bueno, el caso de Cuba fue el exitoso, el caso de Nicaragua en el 79 fue exitoso. En los otros países lo que pasó fue que la lucha armada se extendió. Venezuela, por ejemplo, el caso de Colombia, que además es el caso más largo, el caso de El Salvador, el caso de El Salvador, el caso de Guatemala, por ejemplo, donde la lucha armada se redujo. Y Lice, te queda poquito tiempo. listo, ya voy terminando, perfecto. Estos nuevos sujetos que aparecen ahí no eran hijos del pasado, sino que eran sino de las nuevas modalidades de penetración del capital multinacional en la periferia, con un capitalismo salvaje que en poco más de una generación alteró de forma drástica las condiciones de vida de los grandes colectivos. Y que esos grandes colectivos, no solamente el daño económico, sino también el daño ecológico. Para ir cerrando, frente a si es posible o no, por ejemplo, realizar una revolución, hay que decir y debe ser claro que no es el resultado meramente de las ideas, sino también de los revolucionarios que las prevén, las desean, las preparan, también requieren de un fuerte apoyo popular, que en el caso, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, por ejemplo, que son los dos casos exitosos, tuvo un fuerte apoyo popular. Y que en realidad la base de todas estas están las injusticias, las desigualdades y la intolerabilidad del régimen para la mayoría, que se traduce, por ejemplo, en América Latina, donde siempre ha habido no solamente la presencia de caudillos muy fuertes, sino también de un fuerte autoritarismo por parte, sobre todo, de las instituciones del Estado, y dentro de las instituciones del Estado también dentro de las fuerzas militares, que muchas veces han servido pues para ser ellos mismos los causantes de violaciones de derechos humanos. Por último, para ir cerrando ya, porque sé que me queda poco tiempo, está el hecho de que la revolución en América Latina no es algo homogéneo, son multifacéticas y han aparecido a lo largo de los años distintos actores, cada uno con sus demandas propiamente. Entonces, eso era mi presentación. Creo que terminé bien de tiempo. Sí, Lice, terminaste bien de tiempo. Sí, perfecto. Justo a tiempo. Adriana, no sé si damos paso a los otros dos ponentes. Sí, perfecto. Me parece que vamos pensando en las preguntas y vamos a dar paso entonces ahora a la ponencia de Guadalupe Urrutia, que es también de nuestro centro, que está en instancias de redacción, perdón, de configuración y composición de su tesina de licenciatura, y ya es profesora universitaria. Y esta primera presentación tiene que ver con el tema de resistencia, reexistencia en nuestra América. Te dejamos la palabra, Guada. Gracias por tu presentación y entonces dejamos la palabra a Guadalupe. Hola, ahí estoy. Hola, Guadalupe. Les voy a contar que nos reímos mucho con Virginia intentando practicar para la presentación, haciendo reuniones de Meet entre nosotras y eso. Bueno, sí, por fin nos recibimos de profesoras con Vir, fue un largo trecho, pero lo logramos. Y la tesis que vamos a preparar junto con Adri va a ser trabajando integración
tomando a UNASUR con el ALBA y ver qué políticas medioambientales o digamos, económicas y ambientales, ecoeconómicas, pudieron llevar adelante, si se concretaron o no, vamos a ver si podemos rumbear para ese lado. Bueno, vamos a lo que nos toca ahora. Les cuento porque también es una instancia más de compartir lo que estamos haciendo y bueno, nada, para que sepan también y ver si podemos seguir trabajando todos juntos. Primero que nada, quiero decir que buenísima la presentación de Lisette, que a nosotras, o sea, está buenísimo porque me parece que, bueno, ella es filósofa, nosotras recién profes de historia, y me parece que este encuentro implica, este encuentro entre ustedes y nosotros, tratamos de, digamos, hay un esfuerzo por parte de las dos partes que creo que hoy se van a mostrar bastante, porque si bien nosotras estudiamos historia, justamente en este trabajo que hicimos hay un intento, hay mucha reflexión puesta en juego, y partimos justamente de, digamos, desde los trabajos de descolonización, de Quijano y Dussel, con esa perspectiva tratamos de leer la historia. Estamos tratando de pensarnos desde un nosotros, nosotras, nosotres. Bueno, como quizás ya saben, acá en Argentina el movimiento feminista está muy fuerte, el movimiento feminista junto con el movimiento de las diversidades sexuales. Entonces, una de las cosas, esta presentación va a ser un intento de puesta en acción en este espacio de herejía que Vladimir nos habilitó, que va a ser, que es muy interesante para poder crear cosas nuevas. Entonces esta ponencia el trabajo que hicimos con Virginia es una propuesta de tratar de pensar diferente, para poder resolver un poco los problemas con los que nos veníamos encontrando en los encuentros que compartimos en las clases, esto de qué es lo que identifica a Latinoamérica o a nuestra América. Nosotras en este trabajo hablamos desde nuestra América. ¿Qué es lo que nos identifica, ¿no? ¿Por qué estamos hablando tanto, o sea, por qué no dudamos de que hay algo que nos unifica a los latinoamericanos, a los nuestroamericanos, y estamos en este trabajo de intentar justificarlo, ¿no? O explicarlo de alguna manera? Incluso hasta nos hemos encontrado en los encuentros que compartimos antes pensando en qué idioma utilizar, si utilizar el idioma de nuestros originarios, o hasta de crear un nuevo idioma. Bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Entonces, por ahí se van a encontrar que en algunas partes hablo desde el nosotres, o digamos, el es está utilizándose un poco como para incluir tanto a hombres como mujeres, como cualquier otro tipo de autopercepción. Otra cosa que quería decir, bien, voy a convocar a dos personas o dos seres que nos han ayudado a reflexionar a los argentinos, que son Mafalda y Libertad. Estos dos personajes, principalmente Mafalda, que es la de pelo más grande, es una niña de 10 años que se hace preguntas en torno al mundo, ¿no? En torno a cómo está, en torno al mundo, a la política, a la filosofía. Entonces, elegí esta viñeta porque acá Libertad le está contando a Mafalda que su papá le dice que el problema es que aquí, en Argentina, ¿no? Se refiere, sí, en Argentina, pero podría ser extensivo a todo Nuestroamérica, la gente vive imitando lo que está de moda en Europa o en Estados Unidos. Pero por suerte, la solución es muy simple, dice Libertad. Tenemos que empezar a ser como nosotros y no como los europeos o los norteamericanos, porque a ellos les importa un pito de nosotros. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ser como ellos, que solo se ocupan de ellos, porque el día que nosotros dejemos de imitarlos, vamos a ser como ellos y vamos a empezar a ser como nosotros. Y bueno, y Mafalda ve cómo Libertad está en un enredo del cual no sabe salir, y entonces vamos a intentar hacer una propuesta desde acá.
Bien, esta es la estructura de la ponencia que voy a hacer, pensarnos desde un nosotres, desde una perspectiva descolonizada, que espero que esté Esteban, para que después cuando empezamos a hacer las preguntas, Esteban es un compañero del centro que se dedica justamente a los estudios decoloniales, a trabajar sobre los escritos de Dussel, y sabe un montón, así que estaría bueno si él también puede aportar. Si estás ahí te convoco. Bien, entonces, los historiadores, otra de las cosas que presentó Lisette en su ponencia son los problemas con los que nos encontramos los historiadores para poder pensar, por ejemplo, el concepto de revolución, que incluso ahora es utilizado, incluso ahora no, durante mitad del siglo XX ya era utilizado incluso por sectores de derecha, que es un término que da para... Bien, quería decir esto, digamos, los historiadores nos encontramos con este problema con el que hizo el esfuerzo de trabajar Lisette y que lo estuvo exponiendo, que son varias cosas, ¿no? El espacio sobre el cual queremos trabajar. Nosotros acá tenemos una posición clara que vamos a trabajar desde Nuestroamérica, o sea, vamos a utilizar una cartografía nuestroamericana. Otra cosa es el espacio, cuando queremos periodizar para hacer un trabajo, ¿qué periodo vamos a recortar para poder explicar un concepto o una idea o una forma de pensar? Entonces nosotras, que partimos desde una perspectiva descolonizada, elegimos trabajar la larga duración. ¿Sí? En los trabajos de los teóricos descolonizadores se ve claramente cómo es necesario poder pensar América desde el mismo momento, desde la colonización. Y otro de los elementos es el sujeto. Bueno, ¿quién es el sujeto que va a hacer la revolución? ¿O quién es el sujeto que resiste o que reexiste? Así que también vamos a detenernos un poquito ahí para pensar en ese problema. Finalmente vamos a pasar a hablar de los cronotopos, que es un término de la profesora Adriana Rodríguez, que sirven para pensar, digamos, como un espacio en el tiempo desde el cual podemos estudiar, pero que tiene que ver con conexiones tanto hacia atrás como hacia adelante, y que tiene características particulares. Finalmente voy a hablar de las prácticas y discursos, simplemente voy a mencionar cómo las entendemos, porque después Virginia va a profundizar en eso. Bien, una perspectiva descolonial. Estábamos hablando de una cartografía nuestroamericana. Los referentes son Quijano y Dussel, y también acá tomamos el neuroliberalismo de Hugo Biagini para complementar, ¿sí? Entonces, entendemos que para poder pensar en nosotros, para poder pensarnos y justificar esta convicción que tenemos de que hay algo que nos diferencia, bien, partimos del territorio americano, que América es el nombre que le pusimos a partir de la invasión, del colonialismo y la colonialidad. Yo ahí puse monetarización y capitalismo. E ideario racial, que son algunos de los aportes que hace este marco teórico filosófico, que, digamos, muestra cómo la monetarización y el capitalismo se da gracias a la invasión y a la exfoliación y expoliación de nuestros territorios, y a partir de eso Europa, bueno, tiene lugar la modernidad, ¿sí? Entonces, uno de los ejercicios es muy simple, ver el mapa al revés, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra está flotando en el universo, y acá Libertad nos las vuelve a explicar muy, muy fácilmente. Viene Mafalda y le dice, pero Libertad, lo estás poniendo al revés. Y Libertad le contesta, ¿al revés respecto de qué? La Tierra está en el espacio, y el espacio no tiene ni arriba ni abajo. Eso de que el hemisferio norte es el de arriba es un truco psicológico inventado por los que creen que están arriba, para los que creemos estar abajo, y que sigamos creyendo que estamos abajo. Y lo malo es que si seguimos creyendo que estamos abajo, vamos a seguir estando abajo, pero desde hoy, se acabó. Entonces esto por ahí es una propuesta para empezar a utilizar esto que a todos nos va a generar dificultad. O sea, es cambiar toda la lógica, norte, sur, este, oeste. Pero también, digamos, en la medida en que lo empecemos a hacer, Lisette terminó hablando sobre cómo triunfan las revoluciones. Una de las cosas es poder empezar a pensar diferente. El neuroliberalismo, que era lo que habíamos visto
es lo que plantea Hugo Biagini, justamente lo que hace es hacer que el liberalismo se nos meta de tal manera en el cerebro. Hugo Biagini retoma un término de otro autor que ahora no me acuerdo el nombre, pero que es el individualismo posesivo, ¿sí? El individualismo posesivo es llegar al punto de pensar que nuestra libertad está simplemente en hacer lo que a nosotros nos convenga a cada uno de acuerdo a las normas del liberalismo, ¿sí? Y no nos permite pensar en otras posibilidades. Yo después les voy a pasar unos links, porque además este artículo de Hugo Biagini se lee súper rápido y es súper clarificador para poder ver lo invadido que estamos en la mente. También quería decir esto, ¿no? Como la fuerza de las ideas. Desde la historia podemos analizar y podemos mostrar cada una de las características y de las variantes que intervienen en cada proceso, la extensión, dónde terminan, dónde avanzan, de qué manera se mantienen de manera solapada los procesos de resistencia o de lucha o de movimientos sociales, y podemos describirlos y analizarlos y ver qué cosa funcionó y qué cosa no, pero también las ideas de poder ver de otra manera, poder pensar de otra manera, nos va a hacer movernos de otra manera. Pensemos en cualquier idea fuerza, ¿no? O una idea muy simple. Yo cuando estaba preparando la ponencia, me ocurrían, una muy simple es tener un título universitario. Acá la mayoría somos estudiantes, puede haber otra gente que no lo sea, pero la mayoría somos estudiantes, y cuántas acciones, a partir de esa idea, cómo modificamos toda nuestra vida para que esa idea tenga lugar. Con eso tantas cosas, ¿no? Bien. Bueno, segundo punto, la palabra resistir o resistencia. Cuando estábamos terminando de estudiar la materia con Adriana, que es América 3, nos sucedió por separado a Virginia y a mí, que cada una por su lado estaba preparando el final, pero las dos terminamos hablando de, el tema para sintetizar toda esta historia era, digamos, ver los movimientos de resistencia o de contrahegemonía o de lucha o de, digamos, el nombre que le quisiéramos poner. Y entonces Adriana nos puso en comunicación, nosotras igual ya éramos amigas de antes, pero no sabíamos, justo en este punto no sabíamos que cada una estábamos trabajando sobre lo mismo. Y bueno, entonces dijimos, bueno, listo, hay que hacer la historia de las resistencias. ¿Y qué significa resistencia? Entonces buscamos la etimología y resistir viene del latín resistentia, que es una cualidad de un verbo, de una acción, que es resistere. Que resistere es mantenerse firme, persistir, oponerse reiteradamente sin perder el puesto. Compuesto de res, intensificar, reiteración o volver atrás. Y verbo sistere, que es establecer, tomar posiciones, asegurar en un sitio. El verbo sistere se formó a partir del verbo stare, que significa estar en pie. Entonces, en definitiva, resistir es estar y volver a estar. Que díganme si no es eso lo que sucede en las luchas contrahegemónicas, en las luchas contrasistémicas, de toda la historia nuestroamericana, ¿no? A partir de que hay una invasión, lo que persiste a lo largo de 400, 500 años es el estar y volver a estar de una manera que no tiene que ver con lo que está mandado a hacer. También un elemento que también nos parece importante, que también se desprende de varios lugares. Primero, por un lado, nosotras, otro trabajito que hicimos, o que empezamos a hacer para otra ponencia, fue hacerle una entrevista a unos trabajadores que expropiaron el frigorífico que estaba por cerrar, un frigorífico de acá de la ciudad de Bahía Blanca, donde estamos nosotras. Los trabajadores tomaron el frigorífico y lo pusieron a producir, ya llevan como 15 años, pero cada tanto tienen algún conflicto, ya sea con la autoridad municipal, provincial, o tuvieron problemas con impuestos y demás, con un sector que se abroqueló también en el poder, bueno.
Entonces, cuando nosotras le preguntamos, ¿lo que ustedes están haciendo es resistir?, se notó cómo desde el metalenguaje, ¿no?, desde los gestos, no nos querían decir que lo de ellos era resistir, porque es como que está mal, ¿no?, esa palabra. Hay como una idea de que está mal. Pero sí nos decían, lo nuestro es día a día. Cada día es venir y hacer un poquito más. Y cada día es ver si podés defender la planta. Y díganme si eso no es estar y volver a estar cada día. Y por otro lado, el texto de neuroliberalismo de Biagini también explica cómo a partir del neuroliberalismo todo lo que implique resistencia a las formas mandadas es algo ilógico. Es ilógico, es impensable, está mal. Entonces, digamos, el buscar la etimología de la palabra también tiene este sentido, ¿no? Demostrar que no se trata de algo que es estático o que es contraevolutivo, y acá lo podemos relacionar como un freno para el progreso, ¿no? Esta idea de avanzar, avanzar, avanzar para desarrollarse en qué, si hay gente que, digamos, tenemos un nivel de desarrollo económico y productivo que podría alimentar a todo el mundo y sin embargo tenemos gente que muere de hambre. Entonces, es como, digamos, sabemos que hay una gran mentira ahí, ¿no es cierto? Y un último punto sobre este tema, sobre la resistencia, es que me puse a buscar, mientras armaba la ponencia, me puse a buscar quiénes hablaban de reexistencia, y empecé a encontrar algunos trabajos del 2015, que entre ellos uno de un colombiano que se llama Adolfo Albana Chinte, que tiene un libro que se llama justamente De la resistencia a la reexistencia, y que si alguno tiene el PDF y me lo quiere compartir, genial, porque no lo encontré. Bien, pasemos a lo que sigue. El problema de los sujetos, esto que planteó Lisette muy bien, esto de que los sujetos van cambiando, empiezan, por ejemplo, uno de los ejemplos, el tema de los campesinos, ¿no? Los campesinos aparecen a partir, o sea, son también, muchos de ellos tienen ascendencia originaria, ¿no es cierto? O están, digamos, o ascendencia originaria, mestiza, de afroamericanos. Muchos de los campesinos tienen esa ascendencia y que incluso a veces tienen las mismas demandas, la demanda de tierra, la demanda, ¿no? Es todo un tema, hay muchísima bibliografía para pensar en el tema de cuál es el sujeto de la resistencia o de la revolución. O podemos, digamos, la primera vez que presentamos esta ponencia, que ahora está mucho más linda, la verdad, la pregunta que nos hicieron fue, una de las cosas que nos dijeron fue, ustedes no están tomando ni un término, digamos, no están tomando una categoría, ni clase, ni estamento, ni movimiento popular, no estábamos tomando una categoría. Y una de las respuestas que dimos es que, antes voy a decir algo, hemos visto o vemos que para poder abarcar periodos más largos que nos permitan pensar realmente con más sustento, con más densidad nuestra historia y con una densidad de calidad, de que nos permita crear otra cosa, vemos que las categorías se terminan flexibilizando. Si queremos hablar de proletarios, tenemos que ir más atrás en el tiempo porque a ver de dónde surgió, pero también hay otro sector que es más campesino, porque en América Latina hay más campesinos, entonces no sé si me sirve este término, por ejemplo, ¿no? Entonces, las categorías en general lo que hacemos es flexibilizarlas, estirarlas tanto, al punto que después se terminan generando discusiones en torno de si está bien utilizada la categoría o no. Entonces, pensar en la larga duración, también, bueno, otra cosa que me decía Vir, que ahora me estoy acordando, la cuestión de la multiculturalidad, la diversidad que hay en Latinoamérica, no nos sirve pensar en categorías tan cerradas. Entonces, elegimos hablar de densidad social. Densidad social es un término de Omar Acha, que después también les paso bien en qué texto lo tiene, que nos permite, a ver, nosotras lo que pensamos es que los procesos de resistencia que más fuerza tienen, que más
han servido para poder llegar a esto, para que hoy estemos hablando de esto, son aquellos que son en grupo, ¿no? En general no hay lucha que sea individual, ¿no? Y eso es lo que más caracteriza. La cuestión de que sea grupal, que sea más de uno, siempre tiene que ser más de uno. Entonces, en la lucha, cuando los grupos salen a luchar, a confrontar, más allá de que casi exterminen a quienes luchan o que los desaparezcan, hay algo que queda en los vínculos. De hecho, hoy cuando charlábamos sobre lo que iba a decir, se lo contaba Adriana, hablaba sobre esto, ¿no? Que el punto donde más enfocaron el objetivo las dictaduras en Latinoamérica fue a las personas o a los grupos que generaban vínculos entre otros grupos. Entonces ahí es donde, en los vínculos, ¿no? En el vínculo es donde se aloja la experiencia y la memoria histórica. Puede haber momentos en los que la lucha no esté tan expresada, pero la memoria y la experiencia queda silenciosa, queda solapada, pero está. Entonces, hablamos de densidad social porque esta categoría nos sirve también para pensar en el largo plazo, ¿sí? O sea, las luchas de los originarios es en grupo, las luchas desde la negritud o desde los afroamericanos es más particular, ¿no? Porque era una resistencia muy desde lo escondido, pero podemos encontrar también que es a partir del vínculo, la resistencia. Bien, voy a pasar a la siguiente diapositiva. 9 minutos, Guada, te voy avisando, entre 9 y 8 minutos. Bien. Historia de la larga duración en búsqueda de una perspectiva descolonial. Bien, esto acá le meto pata porque ya es muy necesario para Virginia. Formas de temporalidad. La forma en que pensamos el tiempo ya deben estar familiarizados, que hace que uno entienda la realidad de determinada manera. Entonces, si queremos partir desde la invasión europea a nuestros territorios para pensar nuestra historia, ¿cómo hacemos? Tenemos un montón de resistencias, y que resistencias que se presentan hasta en la actualidad. ¿O acaso no vemos resistencias originarias bajando del alto para luchar contra la policía durante el golpe de Estado de Evo Morales? ¿O acaso no estuvimos hace un mes viendo cómo los grupos afroamericanos pedían que dejen de matarlos, con el fantasma del Ku Klux Klan más presente, otra vez presente? Bien, acá están los periodos que nosotras ponemos en el trabajo escrito, y profundizamos en cada uno de estos periodos cómo son las prácticas y los discursos de la resistencia. Bien, entonces acá vemos esta forma tradicional, ¿no? Una flecha que inicia, termina en algún lugar, que avanza constantemente, y sin embargo no entendemos, porque está la resistencia originaria acá, pero tienen un montón de siglos abajo. La resistencia de la negritud tiene hasta el siglo XVIII. ¿Cómo es? Bien, vemos que esto no nos sirve. Pasamos a buscar otra forma de representar el tiempo. Encontramos esta, que es de Fernando Rossi, que habla de ciclos. Digamos, esto por ahí ya lo estuve diciendo antes. Vemos cómo en la cresta de la ola, digamos, se expresa, está bien expuesta la resistencia, y después hay momentos de latencia, cuando, digamos, o podemos hablar de retroceso, digamos, la lucha no puede avanzar, entonces se mantiene por lo bajo, y ahí ubicamos a determinados periodos, ¿no? Pero también hay otro elemento que entendemos con Virginia y que se ve claramente en la historia latinoamericana, nuestroamericana, que hay cosas que cada lucha recupera de antes, ¿no? Hay, por ejemplo, durante las resistencias criollas, tenemos tanto a indígenas como a negros luchando junto a los criollos liberales, por ejemplo. Entonces ahí vemos cómo se mantienen, ¿no? O las resistencias antisistémicas, ahí también podemos encontrar grupos indígenas, grupos de negros que están han sido marginados y que siguen luchando junto a sectores intelectuales, por ejemplo.
Entonces hay algo que no se expresa de esta manera de verlo. Entonces pasamos a hablar de la espiral de la resistencia, ¿sí? El espiral nos permite ver cómo hay una vuelta hacia atrás, ¿no? Vamos a ir pasando, va avanzando la historia, hay un cronotopos, que es un momento en el que se expresa la lucha por alguna situación con diferentes particularidades, como dijo Lisel muy bien antes que decía esto, ¿no? Cada hecho hay que estudiarlo en sí mismo porque tiene un montón de particularidades, pero que en esas particularidades siempre podemos ver algo que viene de atrás. Y así se va sucediendo estas características, ¿no? Hay una permanencia en el tiempo de los reclamos de los grupos indígenas o afroamericanos, por ejemplo, que es lo que se ve más claro últimamente, ¿no? Por eso está puesto primero. Hay una sincronicidad de la resistencia en distintos puntos del continente. Claramente estamos hablando de nuestra América, que es inmensa, entonces en diferentes lugares se expresan al mismo tiempo las resistencias o los procesos revolucionarios. Hay una acumulación de experiencia, esto, digamos, hay cada vez más comunicación y eso permite cada vez más acumulación de las experiencias, de cómo fueron, cómo se desarrollaron, y aglutinan actores de diferente origen y mecanismos de legitimación diversos, los discursos van cambiando, las prácticas van cambiando, pero las demandas en general son siempre bastante similares, que tienen que ver con contra la opresión, ¿verdad? Y puntos referenciales como tópicos de crisis, nodos son los cronotopos, ¿no? Ahí se ven como cada uno es diferente y están en diferentes momentos. Los cronotopos es un término que proviene de la física y tienen que ver, aplicado al estudio de procesos sociales, tienen que ver con, bueno, son momentos, hitos, que tienen esto que venía diciendo, ¿no? Tienen características particulares, rastreables en sus prácticas y discursos. Lo que dice la profesora es, evocar hitos implica revelar una serie de tópicos cronológicos dinámicos, en tanto se plantean no solo como recordatorio inerte de un hecho, sino como factores de movimiento que concatenan una serie de novedades que se enlazan en un proceso. O sea, es una continuidad que es dinámica, obviamente, es una continuidad que tiene elementos de atrás, elementos anteriores, pero también con proyecciones futuras, es como una especie de abertura en el espacio-tiempo. Bien, prácticas y discursos de la resistencia, ya estoy cerrando. Con esto, en esto va a profundizar más Virginia. Veníamos hablando también, ahora creo que se entiende, con eso de la densidad social. En cada uno de los cronotopos hay particularidades que son plausibles de ser estudiadas. Una forma de estudiarlas son las prácticas y los discursos, que pueden ser las prácticas generar discursos y los discursos generar prácticas. Y una definición que hicimos nosotras: prácticas de resistencia son actividades creativas que conservan, o sea, elementos anteriores, crean y recrean, quizás toman elementos anteriores y los vuelven a poner en funcionamiento, y son realizadas desde la marginalidad cultural y social, generando y regenerando una identidad en oposición a lo hegemónicamente estatuido. Los discursos de la resistencia son representaciones escritas o orales de esas prácticas que pueden a su vez engendrar prácticas de resistencia nuevas. Prácticas y discursos se entretejen en una espiral de la resistencia. Muchas gracias. Gracias a ti, Guadalupe. Gracias, Guada. Como yo sabía el último efecto de la filmina, estoy como nuestro presidente que habla de filmina, ¿no? Pero sí, como sabía del último efecto, yo hoy cuando lo vi dije muchas gracias, y bueno, muchas gracias, venía con todos los movimientos de resistencia no tan heterogéneos que tiene nuestra América. Muchas gracias, Guadalupe, y seguimos en... ¿Y ahora viene Virginia? Seguimos con la última exposición a cargo de Virginia Troncoso, Nuestra América en la espiral de la resistencia, y con ello después damos pie a las preguntas. Vir, te dejo Listo, hablar. muy bien. Adriana, Hola, muchas disculpa, gracias. antes de que inicie Virginia, se me había pasado, disculpa, aquí de pronto una pequeña publicidad, como se dice en la propaganda. Hoy es una fecha para conmemorar. Hoy está un 24 de julio, nació
nuestro libertador Simón Bolívar, para recordarle a todos los que están presentes una fecha que nos debe llevar a seguir repensando la obra de Bolívar y lo que es nuestra América. Justo hoy estamos hablando de resistencia, revolución, en el caso de América Latina, y coincide, porque no lo pensamos así, con la fecha del natalicio del Libertador. Entonces, que este es el mejor momento para recordar el natalicio de uno de los grandes personajes de nuestra América. Gracias, Giovanni. Y te digo que siempre se ríen acá en Argentina porque dicen que yo soy más bolivariana que sanmartiniana. Es decir, eso lo conté cuando vos diste tú, pero bueno, en nuestra materia se ve muchísimo. Bolívar es el padre de la liberación nuestroamericana. Digo el padre como podemos hablar de una generación patriótica, pero sin duda que ha sido un gran estadista, un filósofo político y un revolucionario, ¿no es cierto?, que inició esta, y que nos convoca y nos interpela continuamente. Muy bien. Te doy paso te doy la palabra, Virginia. Bueno, adelante. muchas gracias. Gracias por la intervención ahí de Giovanni, muy pertinente. Gracias por el espacio que nos han brindado. Y bueno, como presentó mi compañera, la profesora Guadalupe Urrutia, yo voy a continuar explicándoles un poco cómo fue este trabajo de Cícere y Resistere que hicimos para que lo presentamos en el encuentro del Corredor de las Ideas en el año 2018, y que bueno, que tiene que ver con la búsqueda de una historia de larga duración que sea nuestroamericana, ¿sí? Bien, por eso tomamos esta idea de la espiral de la resistencia, ¿sí? Que nos permite ver, como ahí les mostró mi compañera, quisiera retomar algunas cuestiones, nos permite ver esta interescalaridad de contextos, las sincronicidades, las acumulaciones, ¿sí? Los puntos de referencia que son como tópicos de crisis que lo van a dar los cronotopos, ¿sí? Estos cronotopos van a ser momentos dinámicos, ¿sí? Son factores de movimiento que se enlazan en el proceso. Si no lo piensen como una fotografía, sino que quizás por ahí para estudiarnos nos tenemos que detener, pero en realidad esto está en movimiento en esta espiral. Bien, además la espiral de la resistencia nos permite ver esta constante, ¿sí? ¿Qué es lo que se resiste? Como un volver a existir. Y además hablo de la resistencia, de la espiral, ¿sí? Una propia norteamericana, porque hay otras espirales de resistencia, de otros contextos, ¿sí? Ya lo vamos a ver cuando ingresemos a estudiar los cronotopos, como en determinados momentos la espiral norteamericana se va a concatenar o a enlazar con otras espirales de resistencia que tienen origen en otro lugar. Bien. Para armar los cronotopos hicimos un estudio de las prácticas y discursos de la resistencia en este larguísimo periodo que elegimos. Hay que tener en cuenta que estas prácticas y discursos, ¿sí?, van a surgir en una trama comunitaria, ¿sí?, donde lo colectivo es el eje ordenador. Entonces, es una densidad social que se une para afrontar una problemática compartida. Y esa problemática va a ser la dominación, que en este largo proceso lo vamos a ver en el colonialismo, el imperialismo y el neoimperialismo. Bien, como dijo Guadalupe, las prácticas de la resistencia las caracterizamos como actividades creativas que conservan, crean y recrean, ¿sí? Y los discursos son las representaciones. Bien, vamos a entrar a los cronotopos de la resistencia norteamericana.
En primer lugar, tomamos las resistencias originarias, ¿sí? Desde el principio, desde el siglo XVI, desde el principio de la conquista. Luego vamos a pasar a las resistencias desde la negritud. Posteriormente las resistencias criollas, las resistencias de la post-independencia, una resistencia antillana entre 1868 y 1898, una resistencia antisistémica hasta el 59, donde da paso a la resistencia de la vía revolucionaria, y por último las neoresistencias que van de la década del 90 hasta la actualidad, aunque bueno, vamos hasta el 2010. Sí. En cuanto a las resistencias originarias, las prácticas de resistencia que encontramos comienzan desde la conquista, ¿sí? Empezando con una rebelión armada, ¿sí? Podemos tomar como ejemplo la Noche Triste en México, ¿sí? De los aztecas en 1520, o en lo que fue la conquista del Imperio Incaico en 1533. Y además, esta rebelión armada se va a dar en forma de estallidos locales también, y motines que van a caracterizar toda la guerra que se dé en esta relación hispano-indígena. Bien. La siguiente práctica que encontramos es una práctica pasiva que tiene que ver con continuar sus viejos ritos y su cultura, en donde se desafía la autoridad a partir del placer diario. Además aparece el milenarismo, que son rebeliones estimuladas por hechiceros que anuncian la llegada de nuevos tiempos, y hacia el siglo XVII y XVIII se consolida una resistencia fronteriza que quisiera destacar, la resistencia que da el pueblo araucano en Chile, y que se mantiene incluso hasta la actualidad, podríamos decir, si bien en el momento de mayor efervescencia es ahí en el siglo XVII. Bueno, acá les comparto un discurso del milenarismo, ¿sí? Que plantea esta ruptura. Es del movimiento Taquiengoy en Perú, ¿sí? Que es un movimiento que va a durar en todo este recorrido, ¿sí? Y bueno, ahí como pueden ver en la cita, lo fundamental es que remarca cómo los cristianos, dice, lo que predican los cristianos es cosa de burla, ¿sí? Está marcando esta ruptura con la religión que les buscan imponer. Bueno, acá les pongo una imagen de Tupac Amaru, ¿sí? De cómo fue bueno, aleccionado por la revuelta que se dio en 1780, ¿sí? Esta rebelión que condensó un poco todas las rebeliones, concluyó de esta forma, con su descuartizamiento en la plaza de armas, no solamente de él, sino de su compañera, Micaela Puyucada, y bueno, y marca bien esta dominación colonialista. Bueno, acá lo que les muestro es el mapa que había tomado mi compañera Guadalupe, donde ahí todos los puntitos que se ven son los lugares de resistencia que se dieron a lo largo de todo el periodo de colonización, ¿sí? Para que vean la cantidad de focos, ¿sí? De estallidos y motines de resistencia que se sucedieron a lo largo de todo este periodo. Bien, con esto paso a las resistencias desde la negritud, que se van a dar también desde el origen de la conquista, porque tienen que ver con la introducción de mano de obra esclava, ¿sí? Al territorio controlado por los españoles. Entonces, desde el inicio vamos a encontrar a los negros resistiendo, ¿sí? Las características de sus resistencias van a ser las siguientes. O sea, primero prácticas que se pueden denominar pasivas y culturales, ¿sí? Desde la música, desde el arte, desde el peinado, ¿sí? Hay estudios que remarcan que en el peinado no solamente estaban recuperando su cultura, la cultura africana, sino también lo utilizaban a modo de mapa para saber cómo escapar, ¿sí? Y también lo usaban
para esconder entre los trenzados las semillas que se iban a llevar para los nuevos poblados, ¿sí? Esto nos marca otro tipo de práctica de la resistencia, que es una resistencia activa, ¿sí? Que son los escapes, llamados cimarronajes en la época, para la constitución de palenques y quilombos, que eran pueblos de esclavos libertos. Bien, además, va a haber desde los autónomos, va a haber una resistencia activa, sobre todo a partir del siglo XVIII en adelante, como por ejemplo los movimientos de Coro y Barlovento. También vamos a encontrar a negros incorporarse en los ejércitos revolucionarios para luchar por su libertad, y el mayor hito de la resistencia se va a dar con la revolución haitiana, que abre las revoluciones en Nuestroamérica, pero bueno, es la primera que se plantea como un eco también de la Revolución Francesa, y da paso a la liberación de negros. Bueno, entre lo que sería el discurso, encontramos fuertemente el abolicionismo, y lo fundamental de este cronotopo es que nos permite concatenar la espiral de la resistencia norteamericana con la africana y la norteamericana, ¿sí? Porque es un cronotopo que resiste al racismo y al esclavismo. Bueno, esto que les muestro acá es un mapita si no me equivoco, el Centro de Datos Iberoamericano, que se hizo en el 2016, bueno, pero nos permite ver la cantidad de población afrodescendiente en la actualidad, ¿sí? Con una gran población, sobre todo en la zona de Brasil, que es la parte con color más fuerte. Bueno, ahora, por una cuestión de tiempo, esto va a ser muy rápido, así que presten mucha atención y cualquier cosa me hacen preguntas. Vamos a las resistencias criollas, bien, que se van a dar desde fines del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX. Esta resistencia va a ser una resistencia a la dominación colonial monárquica católica, ¿sí? Y lo que tiene de fundamental es que condensan las resistencias anteriores, ¿sí? La originaria y las resistencias de la negrita. Se condensan con la resistencia criolla en el movimiento anticolonialista, y un ejemplo de eso son las sociedades patrióticas. Además, como otra práctica, se da una acumulación de la experiencia militar, ¿sí? En las primeras milicias urbanas que luego van a dar origen a los ejércitos nacionales. Aparece un intento de negociar el poder en el juntismo, se trazan las estrategias para las primeras estrategias continentales, ¿sí? Esto tiene que ver con mencionar a Bolívar también, que bueno, o sea, como por ejemplo la Gran Granada, la Gran Colombia, ¿sí? Y solidaridades regionales como por ejemplo la entrevista de Guayaquil entre Bolívar y San Martín. Algo fundamental del periodo es que también participan las mujeres en esta lucha de independencia. Bien, en cuanto a los discursos, fundamentalmente va a ser una ideología liberal, ¿sí? Nucleada con el mote anticolonialista, con la visión de unidad continental, ¿sí? Aparece la idea de soberanía popular, el patriotismo, la libertad de comercio, la abolición de la esclavitud, con también vinculada a la idea de terminar con la condición servil del indígena, y el laicismo marcando una disminución de influencia de la Iglesia. Y como último elemento en lo discursivo vemos la participación sociopolítica de los mestizos. Bueno, esto les muestro acá un mapita donde se puede ver esta cartografía norteamericana de las independencias, que bueno, donde se ve bien cómo se van sucediendo a lo largo del tiempo, entre 1814 y 1824, las independencias que van a dar origen a los estados nacionales. Bueno, con esto paso al siguiente cronotopo rapidito, entre 1850 y 1880. Acá ya estamos con los estados nacionales ahí conformándose, a partir de, surgen la figura de los caudillos, ¿sí? Que nuclean ejércitos
Estos líderes carismáticos van a condensar también las resistencias originarias, levantamientos campesinos, mestizos y regionales. Además, en el periodo se va a empezar a notar el descontento social, ¿sí? Iniciándose levantamientos en sectores urbanos, y van a aparecer con mayor fuerza levantamientos campesinos de mestizos, que en esa época se van a llamar bandidos. Encontramos dos caudales de la resistencia: por un lado, los sectores liberales contra los conservadores y viceversa, y por el otro, los sectores rurales empobrecidos y el proletariado urbano incipiente, que son los excluidos del sistema. En cuanto a los discursos, bueno, al aparecer los estados nacionales, resurge una visión más regionalista y se deja un poco de lado esa idea de unidad continental que veíamos con fuerza en el periodo anterior. Los discursos van a estar centrados en la disputa liberales y conservadores, y en cuanto a la ideología liberal, se van a plantear una visión más bien reformista, ¿sí?, en relación a los debates en torno a las formas de gobierno, pero se van a mantener antihispanistas, laicistas y con ideas vinculadas al libre comercio. Mientras que por el lado de los sectores populares se va a sostener contradicciones que tienen que ver con las imposiciones del nuevo régimen. Bueno, y con esto damos paso al siguiente cronotopo, que es la resistencia antillana, que es el lugar a donde mayor revolucionariedad se va a concentrar, bueno, en este periodo entre 1868 y 1898. Tenemos que tener en cuenta que en este momento es el último bastión español, ¿sí?, en todo lo que es la zona de las Antillas. Entonces, bueno, esta resistencia va a retomar la revolución haitiana que mencionamos para las resistencias de la negritud, ¿sí? Además, como práctica va a proponer una liga antillana, ¿sí?, que va a buscar la unión entre Santo Domingo, Haití, Cuba y Puerto Rico. Bueno, acá marcamos como hito el grito de Yara, ¿sí?, en Cuba en 1868, que se levanta contra esa colonia que persiste española. Fundamental en el periodo que aparece la guerra necesaria propuesta por Martí, que, bueno, que plantea este binomio con la libertad, ¿sí? No es una guerra de aniquilación, sino que plantea una guerra digna, ¿sí?, que sea para acabar con el colonialismo. Y bueno, y como cierre del periodo, la Revolución Cubana de 1898, que se refuerza en un discurso independentista, ¿sí? En lo que va del cronotopo, los discursos son revolucionarios, anticolonial, antianexionista y antiimperialista. Y con esto quiero remarcar lo de antianexionista, porque ya en ese momento se veían proyectos de anexionismo de Cuba, de anexionarse a Estados Unidos, ¿sí? Ya algunos sectores cubanos de buena posición económica y sobre todo vinculados a la economía con mano de obra esclava, estaban proyectando el anexionismo, ¿sí? Y esto es lo que lo lleva a Martí también a darse cuenta de las miras que está teniendo Estados Unidos sobre nuestra América, ¿sí?, partiendo del rol que ocupan las Antillas. Por eso también es un periodo de discurso antiimperialista. Bueno, les planteo el tema de que es un discurso contra la sacarocracia, y que tiene que ver con este modelo de producción económica de España sobre Cuba, de producción del azúcar a partir de la mano de obra esclava, ¿sí? Y eso se vincula con el abolicionismo. Aparece también el concepto de Nuestra América acá, acuñado por Martí, que retoma visiones de pensadores anteriores, ¿sí?, como por ejemplo de Bolívar. Y bueno, y entre otros pensadores encontramos, pensadores y actores de la resistencia, encontramos a Betances, Luperón y Maceo. Bueno, acá les presento un mapa
que es la forma que adopta el imperialismo a partir de este momento, a partir de 1998, después de la revolución de la guerra hispano-cubana, ingresa a Estados Unidos, y bueno, ya en 1901, ya con la enmienda al Platt, en Cuba se va a notar bien la injerencia estadounidense, que después se va a mover por todo Centroamérica con presencia de fuerzas armadas, ¿sí? Lo que se llama las guerras bananeras, ¿sí? Hay un claro interés imperialista de Estados Unidos por asentarse en la zona, y esto nos va un poco a abrir el panorama de cómo van a ser las resistencias en el cronotopo siguiente, ¿sí? Bueno. Y aquí empezamos con las resistencias antisistémicas, que inician en 1898, ¿sí? Con esta bisagra que nos da Cuba, y van a llegar a 1959, nuevamente siendo Cuba el hito que él quiere. Bueno, como primer práctica de la resistencia, acá voy a mencionar un poco lo que ya había mencionado Lisette. Aparece la Revolución Mexicana de 1910, que es un momento de condensación de resistencia, ¿sí? Se condensa lo regional, urbano y campesino, que dan lugar a este proceso revolucionario entre Madero, Zapata y Pancho Villa. Además, en el periodo van a aparecer los sindicatos, las federaciones agrarias, la huelga como una práctica y un método, ¿sí? Para luchar, y es importante destacar el rol de la mujer. Además, en este movimiento obrero y en este momento también tenemos que destacar la oleada de migraciones que se van a dar en toda América, producto de la conflictividad que se está dando en Europa, y me refiero a las guerras mundiales que van a suceder y que nos influyen también. Bien, además aparecen partidos políticos, ¿sí? Como actores que condensan la resistencia, como el Partido Comunista y el Socialista, y las vanguardias políticas entre la década del 20 y el 30, como por ejemplo con la actuación de personajes como Antonio Mella en Cuba, tenemos a Mariátegui y a la Crismo en Perú, tenemos personajes como Gabriela Mistral en Chile, o sea, que están luchando por la educación pública, ¿sí? Y por una búsqueda de ampliación de las bases. Además van a aparecer organizaciones políticas armadas y no armadas, y guerrilleras, como por ejemplo el sandinismo, y aparecen los programas populistas de la década del 30 que plantean esta apertura de las bases. Bien, lo fundamental del periodo es que todos los discursos se van a teñir con tintes revolucionarios. Y esto va a dar lugar a la ampliación de las bases, lo que les comentaba recién. Pero se van a dar con diferentes modelos. En el caso de Argentina y Uruguay lo encontramos en un marco liberal constitucional. En el caso de Perú y Chile se da con un marco autoritario, y en el caso de México lo da un marco revolucionario. Bien, dentro de los discursos revolucionarios, además del sandinismo que ya mencionábamos, de Antonio Mella, es importante destacar la Revolución Guatemalteca, la Revolución Boliviana de la década de 50, ¿sí? Y el periodo el hito que va a marcar el cierre del periodo es la Revolución Cubana, con el movimiento 26 de julio, que ahora dentro de poco tenemos el aniversario, que se va a dar en 1953. Bueno, acá les presento un poco de cómo fue el derrotero de la Revolución Cubana, ¿sí? Iniciando en 1953 y terminando en 1959, cómo se fueron dando las tomas territoriales que posibilitaron que esta práctica de la resistencia tuviera éxito, ¿no? Bueno, y con esto pasamos al siguiente cronotopo: las resistencias de la vía revolucionaria. Lo fundamental de este cronotopo es que toma la Revolución Cubana como práctica.
Y bueno, a partir de ahí las guerrillas urbanas y rurales, ¿sí? Abriendo movimientos revolucionarios de fuerzas armadas por todo el continente, como por ejemplo la FARC, ERP, las Fuerzas Populares de Liberación para Uno Martí en El Salvador, ¿sí? Además va a haber otra vía, no solamente la vía armada, también se va a plantear por canales institucionales, como por ejemplo el Partido Socialista de Chile, que lleva a que Salvador Allende logre la presidencia en el país. Bueno, en este periodo se van a condensar movimientos, ¿sí? Bien lo planteó Lisset el tema del año 1968, donde aparecen estos actores, la juventud, ¿sí? Se condensa lo campesino, lo obrero, los levantamientos urbanos de clase media, profesionales e intelectuales, ¿no? Y además, cabe destacar que este periodo, este cronotopo de resistencias revolucionarias, va a tener una contracara que va a ser la injerencia de Estados Unidos con el apoyo de dictaduras que desarrollaron estados terroristas, en donde el método para acabar con la resistencia fue la aniquilación, la desaparición del sujeto que resistía y revolucionario. Bueno, estas dictaduras se van a suceder en todo el territorio nuestroamericano y va a llevar al surgimiento de organizaciones de la sociedad civil que defiendan los derechos humanos. En el caso argentino tenemos a las madres de Plaza de Mayo y a las abuelas en su lucha por encontrar a sus hijos y a sus nietos desaparecidos. Bien, en cuanto a los discursos del periodo, bueno, vamos a seguir con esta constante de que todos se mueven en términos revolucionarios, con términos revolucionarios. La revolución cubana va a ser el discurso, y, al igual que la teoría rojista. Reaparece la idea de revolución continental del discurso del Che Guevara. Además, se van a retomar discursos que vienen de afuera, ¿sí? Acá vemos nuevamente cómo el cronotopo concatena con otras resistencias, ¿sí? Cuando retoma la revolución rusa, la revolución china y el mayo francés, particularmente, que son estas otras espirales de otros contextos que se van a enlazar con lo propio nuestroamericano. Lo fundamental es estos discursos contrahegemónicos de antiimperialismo, anti-Estados Unidos, anticapitalismo, la tercera posición que está vinculada al binomio que plantea la Guerra Fría, ¿sí? Y anti-regímenes dictatoriales. Y acá es donde el discurso de los derechos humanos, como les mencionaba recién, toma fuerza. Y bueno, y además se plantea en el periodo una vía democrática que la vemos, como ya mencioné, en el caso de Allende. Acá les presento el mapa. Este mapa presenta los golpes de Estado contemporáneos en Latinoamérica que tienen injerencia de Estados Unidos. Bueno, menciona algunos, pero igual me gustó cuál era el eje, que era remarcar el rol de Estados Unidos, que es lo que se llamó el Plan Cóndor, ¿sí? Entonces ya lo vemos desde muy temprano en Guatemala, en Cuba, estamos hablando en 1954, 1952, Argentina en el 76, Chile en el 73, pero también lo vemos muy cerca de nuestra temporalidad en Honduras, lo tenemos en el 2009 y en Venezuela en el 2002. Ahí vemos cómo Estados Unidos siguió con esta estrategia bastante fuerte en todo este periodo. Bueno, con esto doy paso al último cronotopo, ¿sí? Antes de entrar me gustaría mencionar que estas dictaduras, ¿sí?, genocidas, podemos ver que tienen una realización simbólica, ¿sí?, que tiene que ver con lo que hablaba Guadalupe del término que tomamos de Biagini, el neuroliberalismo, ¿sí? La realización simbólica del genocidio lo que hace
es aumentar nuestro individualismo y que no queramos conformar estos grupos de resistencia, sino que nos quedemos en nuestra comodidad, que también tenemos miedo porque nos han instaurado esa cultura del miedo, que vamos a demostrar que lo podemos cambiar, yo creo que sí. Bueno, y acá pasamos al último cronotopo, no sé cómo estoy de tiempo, pero creo que estoy bien, donde aparece... 5 minutos, sí, 5 minutos. Bien, ya cierro. Las neoresistencias, que tomamos de la década del 90 hasta la actualidad, aparece primero muy marcada una práctica que es de territorialización, ¿sí? Que lo vemos muy claro con el neozapatismo y la FARC en Colombia, ¿sí? Además encontramos que los movimientos revolucionarios van a mutar en partidos políticos, se retoma el movimiento indigenista, en el caso de Perú, con el movimiento revolucionario Tupac Amaru, también lo vemos con la Constitución de Bolivia, ¿sí? Lo vemos con los neopopulismos, que todavía nos planteamos si son revolucionarios o no, pero desde lo discursivo lo son, ¿sí? Tuvimos a Chávez en Venezuela, tuvimos a Evo Morales en Bolivia, y en Ecuador Rafael Correa. Además, ya desde la década del 80 aparecen las ONG, ¿sí? Que son, que nuclean a la sociedad civil. Sobre todo tomamos aquellas que son de prácticas críticas, porque también hay ONG que se motorizan desde una visión capitalista dominante. Nosotros hacemos base en las críticas. En cuanto a los discursos, se van a abrir en relación en contra de lo que buscan imponernos, que con la caída del muro de Berlín fue el fin de las utopías. Nuestra América demuestra que realmente no fue el fin de las utopías, entonces lo ponemos en signo de pregunta. Aparecen discursos revolucionarios, y ya desde el 94 con el movimiento zapatista, los neopopulismos, que también se plantean en ese tono, se retoma la integración regional, aparece el tema de la conservación del planeta, los movimientos ecologistas, permanecen los movimientos por los derechos humanos y los movimientos feministas, que se van a empezar a tomar mayor forma hacia este periodo. Bien, y concluyo con estas imágenes para que veamos, ahí por ejemplo tenemos la lucha al fracking, que se dio en toda nuestra América, cómo sigue apareciendo la clase media urbana en lucha. Acá tenemos a las mujeres, dice mujeres originarias, ¿sí? Cómo se mezcla esta resistencia feminista con la resistencia originaria. Acá vemos a los campesinos, nuevamente siguen en resistencia, acá los vemos en Paraguay. Nuevamente las mujeres, ¿sí? Luchando desde el originario y desde la conservación del planeta. Y bueno, concluyo con esta imagen de Chile, que es del año pasado, que dice Chile despertó, y bueno, nos permite retomar esta espiral que evidentemente no cierra y sigue presente en nuestra América. Bueno, y con esto concluyo. Espero que les haya gustado. Y bueno, doy palabra, no sé quién sigue.